presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 1 de marzo. Las reglas del conflicto. Con apariencia de audacia y desafío, pero con terror en su corazón culpable, los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron sobre él la leña y la víctima, y luego iniciaron sus encantamientos. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas circunvecinas, mientras invocaban el nombre de su Dios diciendo: «Baal, respóndenos». Los sacerdotes se reunieron en derredor del altar y con saltos, contorsiones y gritos, mesándose el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayudase. Gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. Profetas y Reyes, páginas 109 y 110. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, seréis como dioses. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Como se basan igualmente en la mentira y la perpetúan, provienen por igual del padre de las mentiras. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La idolatría antigua que, según hemos visto, abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos, era, declara la Biblia, una manifestación del culto de los demonios. El apóstol Pablo, al amonestar a sus hermanos contra cualquier participación en la idolatría de sus vecinos paganos, dice: «Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios». Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. En su supuesta adoración de los muertos, adoraban en realidad a los demonios. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 740 y 741. Satanás, el principal de los ángeles caídos, una vez ocupó una excelsa posición en el cielo. Seguía a Cristo en jerarquía. El conocimiento que tenía, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, sabiduría y excelsa gloria, hizo imperdonable su culpa. Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. Cada imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo, desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. Él continúa con su mismo plan de acción, comenzado originalmente en el universo celestial, e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, páginas 1184 y 1185. Domingo 2 de marzo. Un ángel demorado. En la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influían en la mente de reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos satánicos estaban influyendo sobre sus mentes. Ninguna elocuencia humana, mediante opiniones vigorosamente presentadas, puede cambiar la obra de los instrumentos satánicos. Satanás continuamente procura obstruir el camino, de modo que la verdad sea trabada por las ideas humanas
y los que tienen luz y conocimiento están en mayor peligro, a menos que continuamente se consagren a Dios, humillando el yo y comprendiendo el peligro de la hora. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Exaltada Jesús, página 364. Como pueblo, no comprendemos como debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles. La lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. La oración, páginas 255 y 256. Fue por medio de este despliegue de poder sobrenatural, al convertir la serpiente en médium, que Satanás causó la caída de Adán y Eva en el Edén. Antes del fin del tiempo, obrará mayores maravillas. Hasta donde se lo permita su poder, obrará verdaderos milagros. Dice la Escritura, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13:14. No meramente las que aparenta hacer. Algo más que meras imposturas se traen a luz en este pasaje. Pero hay un límite, más allá del cual Satanás no puede cruzar. Y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer. En los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que Él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo. En verdad, se transformará en un ángel de luz, pero ésta no engañará sino a los que, al igual que Faraón, procuran resistir la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 653. Lunes 3 de marzo. El dragón de Apocalipsis. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero. Los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarían a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una ínfima minoría. En los últimos días, solo existirá un remanente. De los que forman, Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás y la hueste de sus aliados han sido enemigos declarados de Dios en nuestro mundo y han luchado continuamente contra la causa de la verdad y la justicia. Satanás ha seguido presentando a los hombres, como lo presentara a los ángeles, su falsa imagen de Cristo y de Dios, y ha conquistado al mundo para su lado. Aún las iglesias que pretenden ser cristianas se han puesto al lado del primer gran apóstata. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, páginas 983 y 984. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios.
Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como la sintió Nehemías, y como él, obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes, aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios. No debemos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar y orar. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar a las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra. La verdad es más fuerte que el error. La justicia prevalecerá sobre el mal. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 627. El Señor está mirando con piedad, con compasión y con tierno anhelo a sus hijos tentados y probados. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. A todos se les da la misma oportunidad que se le concedió al primer gran rebelde para demostrar el espíritu que los mueve a la acción. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado, para ver si será leal o desleal a las leyes que gobiernan el reino de Dios. En estos últimos, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. El pueblo de Dios debe estar bien despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino totalmente en la sabiduría de su líder. Deben apartar días para el ayuno y la oración. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 473 y 474. Martes 4 de marzo. El caso de Job. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad ha sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Dios había dado una lección diseñada para evitar esto. La historia de Job había demostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás y Dios lo anula con fines de misericordia. El deseado de todas las gentes, página 471. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Job, capítulo 1, versículos 9 y 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso a él. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. El conflicto de los siglos, página 503.
El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del malo. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía, con sencilla fe, en la sabiduría que desciende de Dios. Dios nos cuida, página 64. Miércoles 5 de marzo. El gobernante temporario de este mundo. Cuando Cristo vino a este mundo, encontró que Satanás tenía todo como él quería. El adversario de Dios y del hombre pensaba que era sin duda el príncipe de la tierra. Pero Jesús se aferró al mundo para arrancarlo del poder de Satanás. Vino a redimirlo de la maldición del pecado y del castigo de la transgresión, para que el transgresor pudiera ser perdonado. Plantó la cruz entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Y cuando el Padre contempló la cruz, quedó satisfecho. En la cruz ven que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1112. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie. Pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así, se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. El deseado de todas las gentes, página 89. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: «Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado». Juan 14:30, 16:11 y 12:31. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase «consumado es», todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. El deseado de todas las gentes, páginas 678 y 679.
Jueves 6 de marzo. Límites y reglas. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que, en un cierto lugar, no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente, debido a su incredulidad. Quería hacer para ellos en ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino. El alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo, que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. A fin de conocerle, página 56. Algunas pobres almas que, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia, más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial. Pero una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios, que interceden en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas. Pero si los santos de Dios, con profunda humildad, oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás, y éste será ahuyentado, y su poder sobre los afligidos quebrantado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 307 y 308. Para todos hay esfuerzos, conflictos y abnegación. Nadie escapará de ellos. Debemos recorrer la senda que Jesús recorrió. Puede significar lágrimas, pruebas, privaciones, pesar por el pecado o procurar el dominio de los deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. Se requiere un esfuerzo decidido para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios. Comprende a todo el ser. No hay lugar en la mente donde Satanás pueda dominar y realizar sus designios. El yo debe ser crucificado. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio tan intensos como si se quitara la sangre del corazón. ¿Os apenaría ser abofeteados, despreciados, escarnecidos y calumniados por el mundo? No debería apenaros, porque Jesús nos dijo lo que ocurriría. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. El apóstol Pablo, el gran héroe de la fe, testifica: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, parcialmente en A fin de conocerle, página 279. Viernes 7 de marzo, para estudiar y meditar. En los lugares celestiales, 21 de septiembre, en la lista de honor del cielo, página 273. La maravillosa gracia de Dios, 3 de junio, especialmente tentado, página 162. Nota Selena, para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.